sin gritar, me ofendo, por favor. Mi hermano, muy buenos días. Abramos nuestras Biblias, por favor, si tienes tu Biblia ahí. En Primera de Samuel, capítulo 24, me gustaría terminar parte de lo que tocamos ayer acerca del perdón, la reconciliación. En esta mañana me gustaría tratar este tema, creo, trascendental. En la Escritura muy poco se habla de esto, pero cómo tratar con personas que las consideramos opositores o enemigos. ¿Ha tenido alguna vez alguien hostil en su vida? Piense un poquito. Ya les digo. Muy bien, hermanos. Mi hermano querido, todos los niños que puedan subir, ya solo los niños nada más, me dicen, los niños, ¿cierto? Los niños nada más. No los que se creen niños, sino los niños nomás. Dice que pueden ir subiendo. Entonces, me acompañas a 1 Samuel 24 y vamos a tratar este tema, principios sobre los que se oponen. ¿Listo, hermanos? Mientras vas buscando tu Biblia, voy poniendo rápido para avanzar en el tiempo. Ahí están esos niños. Muy bien, acompáñame a 1 Samuel 24, versículo 1. Vamos a dar lectura, si me sigues ahí, con la lectura desde el versículo 1 hacia el versículo 22. ¿Listo, hermanos? Muy bien, lea conmigo, por favor, dice, ¿me sigues? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ese es su lugar clave. Y cuando llegó al redil de las ovejas, el camino donde había, ¿cuántas cuevas había ahí? Una cueva, aunque ahí había muchas, hermanos, pero la Biblia habla de una acá en especial. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, él ni cuenta se dio, ¿no? Siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces, o sea, gritó, ¿no? Detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes? Este texto es clave. ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto tus ojos hoy, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, no te maté. Conoce, entiende pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Van dos veces. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? Jehová pues será el juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y ¿qué? Lloró. No es una conversión, por cierto. Y dijo David, más justo eres tú que yo,
que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Oremos, Padre. Ahora eleva nuestro corazón a usted y háblanos. En el susurro de tu palabra trae cautiva nuestra conciencia y permítenos vivir en armonía, pero también con los principios que están en la Escritura. Dios, gracias. Permite que hoy no solo recordemos que regresarás pronto, lo hemos y acabamos de celebrar esto. Un día hace más de 1000 años, más de 2000, no sabemos la exactitud, pero un día como hoy venciste la muerte. Muy temprano habías resucitado para darnos esperanza y que podamos en este momento vivir en esa esperanza. Permítenos, Señor, disfrutar este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la palabra enemigo, déjenme ver, ya está. Listo, la palabra enemigo, etos en hebreo, aborrecido, odioso, contrario, hostil, adversario, opositor, opresor y tirano. Esos son los significados para describir una persona enemiga. Tal vez acá no tienes un enemigo con todas estas cualidades, pero tal vez alguien que te hace la vida imposible, tal vez puede ser. Todos nosotros, hermanos, hemos tenido que ver y lidiar con personas que tal vez se han opuesto al camino de Dios, o tal vez en casa, como Jesucristo dijo, si tú entregas tu vida al Hijo de Dios, Él vino no a traer paz, sino espada, a poner, y Jesús lo dice, ¿por qué razón? Espada entre el padre y la madre, y menciona que los enemigos primero del hombre serán los de su casa. El Evangelio muchas veces produce eso, hermanos. Sin embargo, cuando uno ve las noticias hoy, si usted puede ver, el mundo no tiene ni idea qué significa amar a los enemigos o reconciliar con aquellos que nos han tendido o están haciendo incluso el mal. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña cómo tratar esto. Hace unos, creo, 3 años, si no mal recuerdo, o 4, no recuerdo bien, justo una cantante muy famosa colombiana fue el ícono a nivel mundial como la mujer del año. Sin embargo, en todas sus canciones demuestra mucho resentimiento y va contaminando a las personas que le siguen. Detrás de la letra hay una, ni siquiera sutileza, sino una abierta y flagrante oposición contra el que le hizo daño o el que ella cree que le hizo daño. Es muy interesante ver que el mundo hoy se prepara para simplemente vengarse y desquitarse. Si nosotros escuchamos lo que el mundo propaga en cuanto a tratar con aquellos que nos hacen daño, usted y yo no seremos diferentes, hermanos. Veamos aquí este relato en lo personal, me apasiona. ¿Por qué? Porque es gracioso, es muy, pero muy, creo, singular. No he visto un pasaje muy parecido en la Biblia. Y nos enseña a David antes de ser rey y tiene en Saúl un enemigo que lo persigue. Es muy interesante, hermanos, cómo empieza el texto. Mira el versículo 1 y 2 en tu Biblia para ir tratando con los enemigos. La pregunta es, ¿qué hacer cuando tenemos un opositor? Miren el versículo 1, dice, cuando Saúl volvió de perseguir, ¿a quién estaba persiguiendo Saúl? A los filisteos. Y le dieron aviso diciendo, David, he aquí que David está en el desierto de Engadi. Mira a Saúl en el versículo 2. Y tomando Saúl, ¿cuántos hombres tomó, hermanos? Es mucha gente. Escogido, la palabra es militarmente preparados. Y de todo Israel fue en busca ¿de quién? De David y de sus hombres, que eran aproximadamente, según el capítulo 22, como 600. Mira el texto ahí. ¿Por dónde fue? Por las cumbres de los peñascos, de las cabras, Montese, y llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, y entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Te explico rápido. Engadi es un desierto donde, si tú ves en el mapa, hay muchas cuevas, pero David, desde el momento que mató a Goliat, tuvo en Saúl un enemigo, porque cuando ellos regresan de esa victoria sobre los filisteos, que por cierto Saúl, porque Dios le había dejado, él no quiso enfrentar a Goliat, aunque Saúl era la persona indicada, porque de hombros para arriba nadie era como él
él rehusó por cobardía hacerle frente al desafío de Goliat. Y ahí aparece un joven que era el último de su familia, David, que significa amado. Y él, cuando escucha las palabras de afrenta de Goliat, él sale en busca de defender el honor de Dios. Y ustedes saben la historia, hermanos. Tomó 5 piedras lisas en su zurrón, luego tirando la honda, la enclavó en la frente del filisteo. Él cayó, le saca la espada y lo termina de liquidar. Y él, cuando vuelve de esa gran victoria con todo Israel, las mujeres salen al encuentro, ¿cierto? Y siempre las mujeres, hermanos, siempre las mujeres, ¿no? Ahí salen al encuentro y dicen, Saúl hirió a sus miles. Y David, que era el soltero codiciado en esos días, pues, David, ¿a quién hirió? A sus 10.000. Desde aquel día, hermanos, Saúl no miró con buenos ojos a David. Él les agradó este dicho y él dijo, no le falta más que el reino. A partir de ahí se volvería un enemigo hostil de David, el propio rey Saúl. Increíble esto. Y David llegó un momento a entender que en algún día él decía, seré muerto por la espada de Saúl. Así que fue al desierto como fugitivo, casi o aproximadamente 13 años de fugitivo. Este es uno de esos momentos. Ahora, hermanos, lo que me da risa de este pasaje es que Saúl va en busca de él, no sabe en cuál cueva está, y Saúl no sé si comió una bandeja paisa, no sé si comió un sancocho, pero algo le cayó, mezcló las cosas acá y le cayó mal. Y Saúl, te imaginas, con todos sus hombres escogidos, 3.000, y de pronto empiezan a haber cólicos. Y de pronto el intestino y su sistema biológico le empezó a hacer voces. Sintió el llamado del cuerpo y Saúl va a responder. Tú te imaginas cuando va y le dice a los chicos, muchachos, a los 3.000, quédense ahí. Esto lo voy a hacer yo solo, sin ayuda de nadie. Entonces él entra a la cueva. Y justo quien estaba en esa cueva sin que él lo sepa, David y sus hombres en los rincones. Si hubiera habido una cámara como esta que está acá, ¿no? Pobre Saúl, pobre Saúl. Él entra y dice para cubrir sus pies. Es un eufemismo hebreo para enseñar que va a defecar, va a hacer sus necesidades biológicas o como comúnmente decimos, popó, pues hermano. Tú dices, hermano, ¿tanto así? Sí, la Biblia es muy sincera. ¿Ya? Por cierto, Jesucristo habló de esto, de la letrina, por cierto. Y para entender la historia hay que tratarla como tal. La Biblia no encubre estas cosas. Entra Saúl y luego de haberse quitado un peso de encima, ¿cierto? Sin que él se dé cuenta, dice que la Biblia nos enseña que David se acerca, calladamente corta el manto de Saúl. Yo no sé si él fue así, ¿no? Pero es evidente, ¿cierto? Él cortó. Si este hombre no se dio cuenta, evidentemente estaba bien, pero bien angustiado de baño. ¿Listo, hermanos? No había baño público. Las cuevas eran el lugar más apropiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cuándo rehusar o cómo tratar con alguien que me hace daño? ¿Qué pasaría si usted tuviera la oportunidad de tenerlo en su mano? ¿Qué haría usted? Si tuviera la única oportunidad de tener a aquel que le hace la vida a cuadros y usted tiene la oportunidad absoluta de tratar con él y usted tiene la sartén por el mango para que lo entienda, ¿qué haría usted? ¿Qué nos dice Dios que debemos hacer? Y hermanos, esto nos lleva al primer principio. Anota esto, rechaza la venganza. Nunca te vengues, aun cuando, sobre todo, cuando las circunstancias te favorecen. Hermanos, piensa un momento, según el versículo 3 y 4, mira el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, el camino por donde había una cueva, un redil, una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de ¿qué? Hermanos, piensa un momento, razona por un momento aquí. La posibilidad, habiendo muchas cuevas, de que Saúl entrara en esa cueva era única. ¿Lo ha visto? Esto fue algo circunstancial. David pudo haber razonado y dicho, pero si hay muchas, ¿por qué entra justo donde estamos? Qué bueno que es Dios, ¿cierto? Dios lo puso en mi mano. Él pudo haber dicho eso, porque habiendo tantas, justo entra donde está David.
Y David estaba harto de ser un fugitivo. Y estos angelitos que están acá eran unos desgraciados, hermanos. Estos fueron los valientes después de David. Estos, según el capítulo 22, eran endeudados, amargados, eran terribles. Ahora, hermanos, lo que se presenta a David acá es muy crucial. A propósito, la Biblia nos dice que hay momentos circunstanciales donde usted se podría vengar. ¿Sabía eso? Déjame demostrártelo. Esta es la cueva de Engadi, mira. ¿Vieron? Por eso es algo que tú podrías haber pensado, Dios lo está poniendo en mi mano. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Si encontrares, ¿qué cosa? ¿El buey de quién? De tu enemigo, o su asno extraviado. ¿Qué dice ahí? Si estás con tu carro, atropéllalo. ¿Así dice? ¿Qué es lo que dice el texto? No sé, si estás por ahí por el camino, mata al buey, al asno. ¿Así dice? No, justo circunstancialmente, ¿qué debemos hacer? Vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que, miren, ¿de quién? Del que te aborrece, caído debajo de su carga. Mira la pregunta irónica, ¿le dejarás sin qué? Antes bien, ¿le ayudarás a levantarlo? Hermano, ¿esto es circunstancial o no? Sí, Dios se encargó que aún en las circunstancias nosotros hagamos lo bueno. Nosotros hagamos lo bueno. ¿Qué puede ser esto hoy? Si ves al hijo del que te aborrece haciendo lo malo, tal vez corrígele. Si ves el celular del que se te opone, no le vas a quitar, ¿cierto? Devuélveselo. ¿Qué quiere Dios lograr con esto? Reconciliación. La oportunidad de hacer lo bueno. Hermanos, nunca verás en la Biblia que hagamos lo malo. Dios quiere que hagamos esto, lo bueno, incluso cuando alguien te hace lo malo. Dios nos enseña, hermanos, aquí que tú y yo debemos rehusar vengarnos aun cuando las circunstancias están a tu favor, están a tu favor. Yo a veces oigo decir, ahora sí, lo tengo en mis manos, ahora vas a ver quién soy yo. Justo, ¿ves que no es casualidad, hermano? Esto es divino, dicen algunos. Señor, mía es la venganza, dice el Señor, pero yo quiero ser el instrumento, ¿cierto? Pero David pudo haber razonado así. Y él simplemente no va a favorecer o va a dejar que las circunstancias dicten, va a dejar que el cielo empiece a dictar y no las circunstancias. Hermanos, esto es clave. Número 2, hermanos, cuando las personas te aconsejan. ¿Cómo es esto, hermano? Tú vas a escuchar personas que aún dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro de la bondad de la sociedad, personas te van a aconsejar hacer lo opuesto a Dios. Aquí hay un consejo. Mira el capítulo 24, el versículo 4. Obsérvalo, hermano. Entonces, a ver, léalo conmigo. Entonces, los hombres de David le dijeron, he aquí, mira bien, he aquí el día que te dijo ¿quién? He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Miren el texto, hermanos, o entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de quién. Hermanos, ¿vieron este consejo de estos angelitos acá? ¿Qué le aconsejaron? Vamos a orar, David, por Saúl. ¿Así dijeron? No, David, págale con bien el mal que te hace. ¿Ese fue el consejo? ¿Qué le dijeron? Dios dice que te puedes vengar. Dios te dijo, David, miren, hermanos, yo he visto en los círculos cristianos gente aconsejar usar el nombre de Dios sin nada de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado algún consejo así? Personas que van a acercarse y te van a decir, pero esto viene de Dios. Yo una vez, y creo que acá está, no sé si lo he escuchado varias veces, en nuestro tiempo estudiante, es necesario obedecer a Dios, ¿te acuerdas, no? Antes que a los hombres. Y eso era un concepto equivocado, mal usado, para rebelarse con una autoridad. Yo recuerdo un consejero en un campamento de un ministerio, le aconsejó a un chico de nuestra iglesia, claro, bien espiritual, ¿no? Si el líder es un obstáculo, si mi anciano es un obstáculo, lo voy a superar por la fe, dice.
Traducción, revélate. El líder hace que las cosas sucedan. ¿Han escuchado esa frase o no? Motivador. Pero la Biblia dice, separados de mí. El tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. Excelente. Si tuvieres fe como un grano. Hermano, ten cuidado con el humanismo dentro de la iglesia. Esto es humanismo. Hazlo a tu manera. ¿Vieron? Y esto es usar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, ¿qué va a hacer David? Le van a aconsejar, las circunstancias le favorecen. Mira la reacción de David en el versículo 6, después que él corta la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Así que hizo David, hermanos, así que reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Vieron, hermanos? Ahora, déjame citarte este ejemplo. Yo he escuchado estos versículos de Romanos, tal vez enseñar no de la manera correcta. Yo he escuchado que, por ejemplo, dice, todos debemos estar en paz con todos los hombres. La Biblia dice que debemos estar en paz con todos los hombres. Y entonces, si viene alguien con otra creencia doctrinal, para yo estar en paz, dejo mis diferencias y nos unimos en las cosas en común, dicen algunos. Hermanos, esto no es lo que está enseñando el texto. Vamos a desglosar esto. La Biblia dice ahí, no que hermanos, paguéis ¿a quién? A nadie. ¿Qué no debemos pagar a nadie? Mal por mal. Miren bien, mal por mal. Procurad ¿qué? Lo bueno delante, mira, ¿delante de quién? Todos, no solo del que te cae bien, los hombres. Si, ahora vamos a desglosar esto. Si es posible, aquí hay una coma. Si es posible, ¿por qué? Hago un alto, porque a veces no es posible. Después dice en cuanto dependa ¿de quién? Porque a veces ya no depende de nosotros. ¿Entendemos? A veces no es posible, a veces no depende de nosotros. Ahí viene, ¿estad en qué? Con todos los hombres. Jesucristo hizo lo posible por estar en paz con los líderes religiosos de su nación. ¿Fue posible la paz? No. Él trató de hacer lo posible y dependió de él que Israel lo aceptara. No, porque Israel lo rechazó, a lo suyo vino y los suyos. Isaías dice, sin causa me aborrecieron. O sea, ya no dependía de él, pero él vino a traer el evangelio de la paz. Pero el mundo le trató con hostilidad. ¿Vieron la diferencia? Pero después dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice esto? Si usted está tratando de vengarse, usted está tratando de ocupar el lugar ¿de quién? ¿De quién? Y usted y yo nos quedamos muy cortos para esa labor. Si usted viene a mí y me aconseja que ya quiere vengarse, le voy a decir, desde ahí ya usted está mal. Y voy a decirle algo, incluso va a encontrar personas que le aconsejen eso. Que no sea tonto, cómo te vas a humillar, cómo vas a dejar que te pisotee. Respóndele igual. Si te tira una piedra, tírale la silla. No te dejes, no seas quedado. Tantos adjetivos que hay hoy para evitar ir a lo que Dios quiere que hagamos. Nunca hay razón para hacer lo malo, hermano. Y aquí David va a reprimir a sus hombres. De hecho, debemos rehusar vengarnos cuando las circunstancias nos favorecen, cuando las personas te aconsejan, hermano. Tenga cuidado con consejeros sin nada de la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Nunca lo haga. Otra cosa,
Miren lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Muchos dirán, pero esto es del Antiguo. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo? Oísteis que fue dicho, así enseñaban en la actualidad de Cristo, amarás a tu prójimo. ¿Y qué enseñaban ellos? ¿Aborrecer a quién? Hermanos, esto, miren, lo vuelvo a leer. ¿Puedes leerlo conmigo? Y aborrecerás a quién. Ya, yo nunca he visto, no sé si alguien de ustedes, mis queridos, ha visto alguna vez en la Biblia que Dios diga que aborrejamos a los enemigos. ¿Alguna vez lo ha visto? No existe ese versículo. No existe. Literal, no existe. Pero ellos enseñaban así. Pero yo os digo, hermano, ¿qué me aconsejas tú si tengo un enemigo? Amad a vuestros enemigos. 2, bendícele. Esta es una palabra compuesta. Decid bien, habla bien, ¿de quién? Del que habla mal de ti. Sigue, y el texto nos enseña, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? Amad, bendecid, haced bien y orad. Ese será mi consejo si tú vienes a mí. No te voy a dar otro. No te voy a dar otro, hermano. Te puedo entender, puedo orar por ti, pero te diré, amad, bendecid, haced bien y orad. ¿Quién dijo esto? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios que unos casi 2 años después sería crucificado por su propia nación. Y Él dice esto, hermanos, no tenemos otra opción. Rehúsa vengarte cuando las circunstancias te favorecen, cuando las personas te aconsejan. Miren este texto, cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice el texto, hermanos? No te regocijes. Qué bien que le pasó eso, bien hecho, se lo merecía. ¿Ha escuchado eso? Tenga cuidado. Miren el texto, cuando tropezare, ¿qué debe pasar en nuestro interior o qué no debe pasar? No se alegre, ¿qué? Tu corazón. Esa es una cita de Proverbios 24. Y si usted va a Proverbios 24, 29, miren, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Él me hizo esto, ahora me toca a mí. No lo haga, no lo diga siquiera. Hermanos, hasta aquí queda claro que la venganza no debe ser humana. Ya, ¿sabes qué dijo David del que se quiere vengar? Usted lo va a leer, usted lo va a leer. Mire el capítulo 24, el versículo, mire ahí en su Biblia, el versículo 13, mírelo. Este es un proverbio antiguo, lo puede leer conmigo a la voz de 3, 13, el versículo 13, 1, 2, 3. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano, si usted está tratando de vengarse, ¿qué es usted delante de Dios? No, no delante mío, delante de Dios. Mire bien su Biblia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es vengarse? Impiedad. Si usted quiere vengarse, ¿usted está actuando como quién? ¿Qué término para más duro? Solo un impío que no conoce a Dios, que no tiene nada que ver con Dios, busca la venganza. ¿Lo vieron? Hermano, esto es duro, pero es la orden del soberano de los cielos sobre nosotros para hacer lo que es correcto más allá de los resultados. No te vengues, no te regocijes, no digas. Así que quiero que esto quede bien claro, hermanos, no porque es de mi parte, sino porque viene delante de la autoridad de Dios. Y hermanos, si continuamos para ir avanzando en la historia, busca la reconciliación. Acompáñame, por favor, capítulo 24, mira el versículo 8. ¿Por qué David cortó el manto de Saúl? David era un hombre muy astuto, pero muy sensible. Versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de ¿quién? De Saúl diciendo, mi señor el rey desgraciado, así lo llamó, miserable, así lo llamó, vas a ver, hijo de tu mamá, así le dijo, no hermano, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué hizo David, hermanos? Inclinó su rostro en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo la víctima? Hizo reverencia. A ver, ¿te imaginas a Saúl bien ahí despachado? Sale y escucha la voz de David atrás y cuando él lo mira y David postrado en tierra, hermanos, vieron que David, claro, la blanda respuesta quita la ira. David preparó el terreno acá.
No insultó a Saúl, aun cuando él lo podía hacer humanamente. Trató con respeto a la autoridad, aun cuando era su enemigo. ¿Vieron, hermanos? Y encima se postró en tierra. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué arriesgó David? Piensa un momento. La vida. 2, ¿qué más arriesgó David? ¿Con quién estaba él? Con sus hombres. ¿Saben qué pudo haberle dicho a los hombres? David, ¿eres tú el que mató a Goliat? Te faltan pantalones, David. No puedo creer que eras tú a quien las mujeres cantaban. David hirió a sus 10,000. David, te estás volviendo blandito. David, ¿eres tú el gran guerrero? David, ¿te vas a humillar ante tu enemigo? ¿Entiendes por qué es difícil buscar la reconciliación? Pero hermanos, uno nunca es débil cuando se basa en los principios de Dios. Nunca. Nunca es menos cuando se basa en lo que Dios pide que hagamos. David arriesgó mucho acá. Arriesgó a hacer el ridículo delante de sus hombres. Arriesgó su propia vida. Y de hecho, ahora David en la reconciliación, él va a buscar y va a intentar la restauración. Pero para restaurar no se necesita minimizar el daño. Él va a presentar los hechos. Mira el versículo 9. Esto se pone caliente. Mira el versículo 9, por favor. Y dijo David a Saúl, léalo todos conmigo, por favor. ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Haz un alto. Ahora sí tengo que ir de manera muy directa. ¿Qué era el problema entre Saúl y David? La enemistad. ¿Quién estaba alimentando este problema? Un tercero. Según los 2 capítulos después, en lo personal, esto es muy personal, yo creo que era Abner, porque David 2 capítulos después va a confrontar a Abner. Hermanos, de por cierto, Saúl ya tenía un problema con David. En la Biblia hay una seria advertencia y de hecho, si tú me pides ser muy claro, Proverbios 6 dice que Dios aborrece 6 a 7 cosas. Y una de esas cosas es al que siembra discordias entre hermanos. Qué terrible es poner más tirante la relación entre dos por culpa de un tercero. Que Dios nos guarde de ser esos terceros. Que lejos de buscar la reconciliación, tiremos más gasolina al fuego. Eso era el problema. Primero David va a confrontar a Saúl y le va a decir, yo no busco matarte, tú estás escuchando mucho a otros. Y por eso el versículo 10 le va a presentar ese pedazo de tela, por si acaso estaba limpio, que Saúl tenía, o que David tenía en la mano del manto de Saúl. Mira el 10, he aquí han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. En la cueva me dijeron que te mate, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Ahora mira el 11, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Yo corté esa orilla, no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Hermanos, ¿vieron lo que está haciendo David? Pone a Dios como garante. ¿Qué está haciendo David acá? Simplemente está poniendo su caso en la corte celestial. Si hay alguien que va a juzgar entre tú y yo, ¿quién será? ¿Quién será? Dios, porque mía es la venganza. ¿Dice quién? El Señor. Y pone su caso en la corte más elevada del universo, delante de Dios. Y él va a rehusar vengarse, va a buscar la reconciliación. Hermanos, para ir acabando en este tiempo, Saúl cambió.
¿Qué piensan ustedes? No va a cambiar. Tan solo 2 capítulos después, ¿saben lo que va a volver a hacer Saúl? Va a volver a perseguirlo. Pero David hizo lo correcto ¿ante quién? Hermanos, puede ser que las personas no cambien aun cuando tú vayas y busques restaurar tu relación con esas personas. ¿Qué debemos seguir haciendo? Haga el bien. La Biblia dice en Gálatas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora presta atención. ¿Quién era el enemigo de David? Saúl. Ese Saúl eras tú y yo. Dios, Dios santo, el creador tuyo y mío, un Dios que nunca pecó, nunca hizo lo malo. Pero Isaías dice bien claro que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Y usted tal vez esté en esta mañana y diga, hermano, ¿cómo es eso de su propio camino? Hay camino que al hombre le parece derecho. Su fin es camino de muerte. Te lo voy a traducir cómo se llama hoy esos caminos. Se llama religión. ¿Confía usted en una religión? ¿Es usted una persona religiosa? Usted va a ir a la condenación. Porque todas las religiones condenan, incluso la religión evangélica. Tengo que aclarar eso. Hace más de 2000 años vino una persona. La verdad es una persona, el Hijo de Dios. Él tomó el primer paso. Siendo nosotros sus enemigos, tomó forma humana. Se envolvió en el vientre de una mujer. Caminó entre los hombres. Su vida demostró la gracia sobre gracia, reveló al Padre. Nunca hizo lo malo, nunca pecó. Y por mostrar la verdad de que el hombre está perdido sin Dios y el hombre está yendo a la condenación por cualquier ser la religión que usted profese o tradición en la cual usted haya venido, a él lo mandaron a la cruz, lo condenaron a propia muerte y él expuso su vida tomando nuestros delitos y pecados en la cruz, siendo nosotros aborrecibles. La Biblia dice enemigos de él, hijos de ira igual que los demás. Pero Dios cargó en él nuestros delitos y pecados. Y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en la cruz derramó su sangre. Y la Biblia dice que solo la sangre de Cristo puede lavarnos, justificarnos, santificarnos. Y la Biblia dice que al tercer día Él resucitó de los muertos. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién murió en la cruz? ¿Una religión? ¿Una tradición o una persona? Fue el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, por amor a la humanidad. ¿Quién resucitó? ¿Una religión, una tradición, una filosofía, una creencia humana o una persona? Solo el que murió puede darle perdón y a mí también, porque venció la muerte en la cruz. Y solo el que resucitó puede darle a usted perdón y vida eterna. Sin embargo, si Cristo ya murió, ¿cómo me salvo hoy? Él puso una condición: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero usted en esta mañana se irá con 2 opciones: creer en Cristo o rechazar a Cristo. ¿Qué es rechazar a Cristo? Seguir con su creencia, seguir con su tradición, seguir con su postura, sin ver su necesidad urgente de un Salvador. Y qué triste será ir a la condenación bien sermoneado, bien sermoneado. En esta mañana, si usted no está con Cristo, usted está en contra de Cristo. Porque Él dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Y el que no es por mí, es contra de mí. No hay un punto medio. No decidir por Él, es estar en contra de Él. Si en esta mañana usted escucha su voz, venga en arrepentimiento al Hijo de Dios. Usted y yo siendo enemigos, Él nos extendió su perdón, su gracia, su favor y compasión. Merecemos que Él nos juzgue. Como David pudo haber matado a Saúl, su enemigo, Dios pudo habernos fulminado. Pero si en esta mañana no aceptas a Cristo, la condenación ya está sobre ti. Porque el que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio es una persona, pero el Evangelio tiene un doble efecto. Al que cree,
vida eterna, salvación, perdón. Pero al que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué ir a la condenación? Sabiendo que Dios, en su amor, entregó a su Hijo por mí. ¿Entiende eso? En esta mañana, entréguele su vida a Cristo. Y queridos hermanos, creo que ha sido claro lo que Dios quiere en su palabra. Nunca se vengue, ore, haga el bien y bendiga incluso en los momentos de oposición y hostilidad. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu propiciación en la cruz por nosotros. Hemos recordado eso en este tiempo que pasó cuando hicimos memoria de ti. Y Dios, quiero pedirte por personas que en esta mañana tal vez están entre nosotros y entienden que han fallado, pecado contra usted. Que usted pueda traerlos a la reconciliación por medio de tu Hijo delante tuyo. Que hoy puedan nacer de nuevo. Y nosotros como creyentes, aun cuando el mundo se ponga hostil, que hagamos siempre lo bueno, en respuesta del amor que has vaciado en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.